Ya estamos de vuelta aquí en Portada y ahora sí ya nos acompañan nuestros dos invitados, que son dos congresistas, cuya paciencia agradecemos. Por un lado está Javier Velázquez Quesquén, que es congresista del Partido Aprista. ¿Qué tal? ¿Cómo está, congresista? Muy buenos días. Y también, bueno, estamos con Teófilo Gamarra, congresista nacionalista, y vamos a hablar, por supuesto, sobre la ley de servicio civil. Si nos permite, al congresista de la bancada oficialista, vamos a empezar con la oposición, con el APRA. ¿Qué es lo que piensan sobre la aprobación de esta ley? Bueno, yo creo que el propósito del gobierno nuestro, cuando dimos, por ejemplo, cuando creamos Servir, creamos el Tribunal de Servicio Civil, creamos los contratos CAS, era ordenar el servicio civil. Pero ahora la norma que se ha aprobado es contradictoria y parecería ser que lo único que quiere es resolver, pretende resolver el tema de servicio civil atacando casi el 10% de los servidores públicos del país. En el país hay 1.300.000 empleados públicos. La norma, de acuerdo a las exposiciones de motivos, pretendía resolver el problema de 520.000 empleados públicos del decreto legislativo 728, lo del CAS, y 198.000 que están en el decreto legislativo 276. ¿Cuál es lo que está generando esta ola de violencia? Este artículo que se ha aprobado ahora, en el artículo 49, una de las razones por las cuales se puede dejar sin efecto la relación laboral de los trabajadores, especialmente en la 276, es la supresión del puesto debido a causas tecnológicas. O sea, la ministra acaba de decir dice que no la retiró. Acá está, yo tengo el texto final. Que lo hubiéramos dejado para que lo vea. O sea, ¿está mintiendo la ministra? No, ha sido sorprendida. Yo no digo que miente. Sino, este es el texto final que yo he traído. Y repito, también se establece el proceso de evaluaciones anuales que no se van a poder cumplir. Y si el gobierno no hubiera pecado de esta contradicción, hace pocos meses le devolvió el control de la educación al SUTEC, echándose abajo la reforma magisterial que nosotros hicimos, que incorporamos el concurso público y el mérito. Ahora supuestamente hablan de incorporar el mérito y hablan de hacer evaluaciones anuales y que también esto pueda generar estímulos y mérito en el acceso a la carrera. Pero todo lo que es presupuesto está librado a lo que diga el Ministerio de Economía. Entonces, se está limitando un derecho que el Comité de Libertad Sindical de la OIT ya ha establecido. Hoy, modernamente, en las condiciones de trabajo se entienden también que tienen que ver los temas remunerativos, siempre y cuando, en el caso del Estado, sean equilibrados con el presupuesto de la República. ¿Ustedes creen que esto va a perjudicar a todos los trabajadores? No. Básicamente no resuelve el problema de ordenar el sistema. El artículo primero dice que quiere ser un solo régimen, pero en la práctica lo hace voluntario, como tú le preguntaste. Yo he votado en contra, obviamente. ¿Y van a participar ustedes como bancada de la acción de constitucionalidad? Vamos a evaluarlo mañana en bancada. Vamos a ver, pero lo que quiero terminar es lo siguiente. Al dejar que estos 502.000 empleados públicos del CAS, del 728 y del 276 ingresen voluntariamente a este nuevo régimen, entonces lo que se va a crear es mayor desorden en la administración. La ministra de Trabajo dice que tiene 3 regímenes laborales de su... Ten la seguridad que van a haber 4. Porque solamente esta norma beneficia a los contratos CAS. A los que tenían derechos restringidos se los equipara, pero al 276 y al decreto legislativo 728 del régimen privado no los va a beneficiar. A ver, ¿qué dice el congresista Gamarra? Bueno, en realidad yo quiero partir de lo siguiente, de la cuarta disposición transitoria y complementaria de esta norma, aprobada ya por el Congreso, que establece que el traslado de los servidores es en forma voluntaria de los regímenes de los decretos legislativos 276, 728 y 1057. ¿Eso qué quiere decir? Que supuestamente hay muchos trabajadores que hoy dicen, pero nuestros derechos adquiridos están siendo vulnerados. No es así, porque fácilmente ellos, si desean, pueden acogerse a esta norma o simplemente quedarse tanto en el decreto legislativo 276, en la 728 o en la 1057. Pero eso no va a generar más caos, como dice el congresista. Punto 1. Punto 2, que definitivamente no va a generar más caos. Un caos, por el contrario, esto va a tratar de uniformizar, porque a la larga los trabajadores van a entender que es mejor estar regulados dentro de este contexto normativo. ¿Por qué?
Porque los de la 276 no tienen el aguinaldo, no tienen la gratificación, no tienen CTS en este momento. Y la CTS se calcula de la manera siguiente. Por ejemplo, un trabajador que gana en estos momentos 3.000 soles, tiene un sueldo básico de 80 soles. Sobre la base de esos 80 soles se hace el cálculo, y a la fecha un trabajador con 20 años de servicio aparentemente estaría recibiendo alrededor de 800 soles. Nuevo régimen no. En este nuevo régimen no, porque el valor de la CTS es una remuneración por año. Eso quiere decir, si trabaja 10 años y estamos hablando de una remuneración de 3.000 a 4.000 soles, estamos hablando que el trabajador se retiraría con alrededor de 40.000 soles. Entonces, ahora, en el caso de la gratificación por fiestas patrias, por Navidad, son derechos reconocidos. En el caso de los del CAS solamente tienen vacaciones por 15 días. Con esta norma van a tener la posibilidad de tener vacaciones por los 30 días, vacaciones totalmente remuneradas. Suponemos que usted ha votado a favor de la norma. Esta disposición de la que veníamos hablando y que la ministra pensaba que no había sido incluida, pero que nos cuenta el congresista Velázquez que sí, la que por razones tecnológicas sí podría ser apartada de su puesto una persona, ¿cuenta con su aprobación? ¿Usted está de acuerdo con esa disposición? Con relación a esta norma es de manera concreta. ¿Los de la 276 estarán dentro de este supuesto? ¿Los que no quieran acogerse? No, ¿O los de la 728 entrarán pero dentro de este supuesto? No, definitivamente no. Pero ellos se siguen, evidentemente los que no entran, se siguen dentro, no. Ahora, con relación a ese tema, de hecho, habrá alguna forma de calificación, alguna forma que permita, ¿no es cierto?, la adecuación en los distintos lugares, en las distintas instituciones. O sea, lo que se quiere descartar es esas posiciones alarmistas que en estos momentos existe, en el sentido de que van a haber despidos masivos. Y no van a haber despidos masivos, definitivamente eso ya lo estamos comprobando, porque muchos dicen, no, porque nos van a calificar y nos van a declarar excedente. Eso sucedió en los 90, pero a la fecha, no. Si bien se valora la meritocracia que está establecida en uno de los artículos, se establece parámetros de calificación, porque no todos los trabajadores en el sector público tienen la misma calificación. Hay trabajadores que se esfuerzan, hay trabajadores que estudian maestrías, diplomados, hay trabajadores que sugieren al jefe nuevos procesos, nuevas estrategias para acelerar la administración pública, y hay otros trabajadores que no lo hacen así. Entonces los trabajadores tienen que tener su calificación y tienen que ser discriminados en función a su posición en la institución. Si nos permite, congresista, tenemos un mensaje del Facebook relacionado con esto. A ver, vamos a presentarlo. Lo tenemos, ahí está. Isabel Díaz, está bien que tenga evaluaciones porque en el sector público es terrible tanto su profesionalismo como su comportamiento. Claro, digamos, ella no es trabajadora, sino probablemente es una de las personas que va, ¿no es cierto?, y que sufre todos los días cada vez que tiene que ir a una de estas entidades del Estado. El congresista Velázquez Quesquén, ahí tenemos un Twitter también de Gabino León Michué: el problema central del Estado radica en las malas autoridades, funcionarios corruptos, no tanto en los servidores. Ahora, mientras hablaba el congresista Gamarra, el congresista Velázquez Quesquén solamente movía la cabeza y decía que no, y que no, y que no. Es que yo lo que quiero referir es que el proyecto plantea establecer un régimen único y exclusivo. Pero tal y conforme está planteado, y lo ha dicho la ministra y el dictamen aprobado, lo que está haciendo es habilitar un nuevo régimen laboral que lo único que va a hacer es generar mayor desorden. Porque fíjate, hoy día a un trabajador, por ejemplo, del 728, del régimen privado que trabaja en el Poder Judicial en varias reparticiones públicas, a ellos les dan un sueldo de gratificación, pero es el sueldo que reciben el mes anterior. Con la nueva norma que se ha aprobado, para establecerle la gratificación a este trabajador, se va a tomar como referencia lo percibido en los 36 últimos meses y se va a sacar un promedio. Y en la práctica es para disminuir el pago. Entonces, esa gente no se va a ver estimulada para pasarse al nuevo régimen. Lo del 276 menos. Entonces, esto sí, en cierto modo, va a beneficiar a los 212.000 trabajadores del contrato CAS. Y la verdad que han habido inequidades en todo el sistema de la administración pública con relación a los trabajadores. Del 100% de trabajadores de la administración pública, 40% son del 276 y 40% son del régimen CAS.
Con esto lo que se pretende es que todos los trabajadores traten de ingresar a un solo sistema, a un solo régimen, donde los trabajadores estén bien calificados, bien remunerados y cumplan con las exigencias que en estos momentos pide la población: mayor seriedad, mayor eficacia en los trámites. Velázquez, que él por eso dice que los del CAS probablemente. Entonces da la impresión como que va a haber CAS 1 y CAS 2, pero que no van a unificar a los tres regímenes. Son definitivamente 1.300.000 empleados públicos. Definitivamente los del CAS. Y este proyecto pretende solamente comprender a 512.000 porque, por ejemplo, excluye a los trabajadores del Congreso, de la SUNAT, de aduanas, del Banco Central de Reserva, de los organismos reguladores. Por ejemplo, yo he conversado con trabajadores del CAS, con varios trabajadores del CAS, y los trabajadores del CAS me han manifestado: está bien, porque se va a someter sus capacidades a una evaluación permanente, y no va a ser una evaluación abstracta. Muchos creen que les van a hacer preguntas rebuscadas. No, es con relación al desempeño de su cargo. O sea, si una persona se desempeña como notificador, se le tendrá que hacer preguntas y evaluaciones con relación al desempeño de su cargo. No van a haber preguntas abstractas. Si un trabajador se desempeña como chofer, tendrá que absolver respuestas con relación al desempeño propio de su cargo, de modo que cualquier persona está en la capacidad de poder fácilmente ser evaluada en función al desempeño de su cargo, que es lo más importante. Y sobre todo los trabajadores del CAS y los de la 276 van a ser los más beneficiados, van a equipararse a los trabajadores de la 728, que en estos momentos sí tienen gratificación, sí tienen aguinaldo por fiestas patrias y Navidad, vacaciones por los 30 días. En el tiempo vamos a ver efectivamente si eso funciona o no, ¿no es cierto? Conforme se vaya aplicando la ley y luego que sea promulgado por el presidente Ollanta Humala. Pero queríamos abordar con ustedes otro de los temas que también, por supuesto, ha concitado la atención durante la tarde, y es que Antauro Humala, bueno, finalmente va a seguir cumpliendo su condena de 19 años por los delitos de secuestro y asesinato relacionados al tema del Andahuaylazo. Se sabía ya cuál había sido el fallo del Tribunal Constitucional durante la semana pasada, pero finalmente se hizo oficial. Así que se quedó Ollanta Humala en la cárcel. ¿Eso es bueno o es malo? ¿Qué dice el oficialismo? Bueno, nosotros somos respetuosos de la institucionalidad, porque vivimos en un Estado de Derecho, respetuosos de las decisiones del Poder Judicial, del Tribunal de Garantías Constitucionales, del Jurado Nacional de Elecciones, y nosotros respetamos las decisiones que tomen estas instituciones en el ejercicio de sus funciones. Y si el Tribunal Constitucional ha analizado la acción interpuesta por el ciudadano Antauro Humala, ¿no?, y le ha negado el pedido realizado, nosotros estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque está dado dentro del respeto a la institucionalidad y en el Estado de Derecho que vivimos. Antes de consultarle su opinión al congresista Velázquez Gesquén, vamos a una pausa y volvemos con este mismo tema. Seguimos. 7:36. Así es, y seguimos en portada con nuestros invitados de hoy día, el congresista Teófilo Gamarra, de las filas del nacionalismo, y el congresista del APRA, Javier Velázquez Gesquén, que todavía tiene que darnos su opinión sobre lo que ha ocurrido en el Tribunal Constitucional, que además enfrentó una votación muy reñida. Óscar Urbiola tuvo que ejercer su voto dirimente, de manera que esto nos dice algo acerca, quizás, de lo peliagudo del tema o de la composición del tribunal. O las presiones, ¿no? Presiones políticas. Pero Ulises Humala, el hermano, también hermano del presidente y de Antauro Humala, ha emitido una opinión sobre lo ocurrido que vamos a escuchar. El Tribunal Constitucional ha faltado a su deber de garantizar un Estado de Derecho en el país. Antauro Humala fue condenado efectivamente a 19 años por una serie de delitos. Sin embargo, esa misma corte, ese mismo tribunal, poco después condenó a otro de los implicados en el Andahuaylazo por el delito político de sedición. Es decir, para un mismo hecho, la Corte Suprema, en un caso, condena por una serie de delitos comunes, y para otra persona lo condena por un delito político. Y entonces... Bueno, vamos a ver qué es lo que dice alguno de los magistrados, el doctor Fernando Calle, que su voto fue precisamente a favor de lo que reclamaba Antauro Humala. A favor del habeas corpus. Vamos a escucharlo. Tienen el voto desde septiembre
cambiado y que ninguno de mis votos han cambiado a lo largo de estos 5 años y meses, y que pueden ver ustedes ahí que todo lo que se dijo no es cierto. Se equivocaron pues de voto, de quien haya emitido un voto u una opinión diferente. Y en ningún momento mi voto beneficia a uno u otro. Hace jurisprudencia necesaria. Yo recuerdo efectivamente para que podamos tener en el destino de la República, ahora que hay una serie de movilizaciones, una sola concepción venía de la Corte Suprema, que es la máxima instancia en la justicia ordinaria del país, para que tenga un criterio uniforme a la hora de juzgar a las personas, y no por apellido, sino por los hechos y los ilícitos, y más aún si son delitos políticos consagrados en la Constitución. Yo comentaba que precisamente yo entrevisté al magistrado hace varios meses atrás, y efectivamente él ya anunciaba que él estaba a favor del habeas corpus, sino que él estaba a favor de Antauro Humala específicamente, sino que le parecía que correspondía... Era de derecho el asunto. Exacto. Bueno, ahora sí vamos a averiguar qué cosa es lo que opina el congresista Velázquez Quisquén sobre lo ocurrido. A mí me sorprende el oficialismo, cómo tiene diversas lecturas para los mismos hechos. En este caso, el habeas corpus planteado por la defensa de Antauro Humala tenía como propósito, invocaban el debido proceso en el sentido de que la justicia ordinaria lo había condenado por el delito de asesinato y de secuestro, y que consideraban que el delito por el cual se le debería procesar era el delito de rebelión, obviamente con una menor pena. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado, y esta es la última y definitiva instancia en sede nacional, pero los abogados pueden ir a la Corte Interamericana para poder impugnar esta resolución. ¿Y han habido presiones? ¿Han habido presiones políticas? Porque había trascendido... Lo que sí ha pasado desapercibido es que el abogado del presidente, el señor Roy Gates, ha ido, y el propio doctor Viola lo ha hecho, ¿no? Claro, pero dice que ha ido a ver temas de Estado, y los temas de Estado en el tribunal no los den los asesores del presidente, por eso es lo que los den los procuradores de los sectores. Eso les iba a preguntar, porque decía que la presión viene de la familia Humala, ¿no? De la madre de los Humala al presidente Ollanta Humala y de ahí el esta tribunal. Reflexión, Verónica, porque también en el caso de Landahuaylazo, no olvides que por una acción de esta naturaleza, el actual presidente de la República, Ollanta Humala, fue excluido del proceso. Por una acción de amparo, ¿no? Exactamente, invocó el debido proceso, que pretenden descalificarlo política y moralmente, y plantea un amparo para que se respete el debido proceso, que quiere eludir la acción de la justicia. Vamos a hablar de Alan García en un ratito, de todas maneras, pero... Por eso es que yo sí creo que la decisión del Tribunal Constitucional es una decisión saludable, y creo que corrige estos excesos que se estaban cometiendo, de que el Tribunal Constitucional se estaba desviando la naturaleza de la justicia ordinaria, ¿no? Vamos a preguntar al congresista Gamarra sobre el tema de las presiones políticas, porque ya la decisión, digamos, del tribunal hay que respetarla, estemos a favor o en contra, pero se hablaba mucho de las decisiones políticas. ¿Qué coincidencia que ahora sí ya estamos hablando además sobre los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, que probablemente pronto salga, cuando ya emitió un fallo? Entonces, claro, las especulaciones decían que estaba ya ahí conversado, ¿no es cierto?, con los miembros que estaban actualmente, y por eso todavía los mantenían en sus puestos para que pudieran fallar a favor del habeas corpus. Pero como ya han dicho que no, entonces ya los sacamos. Claro. Con eso se está demostrando en la práctica que algunas declaraciones totalmente tendenciosas no tienen ningún asidero, ningún fundamento. Se trató de vincular hace algunos días atrás de que aparentemente el Congreso se estaba demorando en elegir a los vocales del Tribunal Constitucional para que a futuro pudieran estudiar y evaluar declarar a favor el pedido de amparo de parte del señor Antauro. Y también la eventual postulación de la señora Nadine Heredia es otro tema. Sí, no, claro, y sin embargo, hoy no tenemos que ya hay una sentencia del Tribunal Constitucional que no le da la razón al pedido formulado por el ciudadano Antauro Humala, de modo que esas aseveraciones totalmente tendenciosas se caen. Y estoy seguro que se tratará
en lo sucesivo de seguir de repente mellando la imagen de este gobierno con el cuento de que en algunos casos se hacen presiones, las que de ninguna manera se están produciendo. Cada institución está trabajando de acuerdo a su competencia. Entonces les han quitado un peso de encima al nacionalismo, al gobierno, ya un tema menos, digamos. Yo creo que la decisión del Tribunal Constitucional dada en este momento ha señalado una especie de punto final con relación a esas declaraciones tendenciosas, y les ha dicho, miren, nosotros no nos estamos moviendo por presiones políticas y de ninguna clase, nosotros tenemos nuestras propias decisiones, y en ese sentido es que nosotros fallamos con relación, digamos, a un tema que era bastante controvertido y que muchos decían, hay presiones, ¿no? Y entonces y definitivamente con esto se ha demostrado que definitivamente no las... Entonces el asesor presidencial no estaba yendo ahí a conversar los temas de Antauro Humala. Bueno, definitivamente esa es una especulación, ¿no? O sea, muchos se ha dicho, no, ¿a qué va el asesor? Pero al final de cuentas, la sentencia nos da la razón. La sentencia nos da la razón. No hablar de la alineación del equipo de fútbol contra Uruguay, evidentemente ha ido a hablar, claro, ¿no? Pero habría que ver exactamente, porque a veces nosotros nos hemos acostumbrado, digamos, a ir elocubrando en algunos casos, ¿no? Entonces nosotros creemos que de repente cualquier visita podría... ¿no? Sí, definitivamente. Del APRA vino, de repente usted ya tiene imágenes, audio, no sé. Para usted esta votación ya despeja cualquier duda sobre la actual composición del Tribunal Constitucional. Sí, por supuesto que ya sí. Despeja la duda. Así es, y segundo es que yo no le he dicho, el doctor Rubiola, el presidente del tribunal, él ha sido el que ha expresado de que fue visitado por gays. El doctor Rubiola. En todo caso, de repente sus gestiones no han sido muy fructíferas, porque no pasó nada con Antauro Humala. Y eso ha pasado desapercibido, pero repito, conozco la integridad del doctor Rubiola y por eso creo que su voto es un voto histórico, ¿no? Ahora, ¿y qué? Y ahora vamos a tener, parece, sí, nuevos miembros del Tribunal Constitucional. ¿Qué le parece a Labra que podría estar Pedro Cateriano como miembro del Tribunal Constitucional? Yo he estado en una reunión porque soy parte de esa comisión y me parece que esta semana debe haber ya tribunal. A raíz de lo que acaba de resolverse ya parece que ya se pusieron de acuerdo los fujimoristas con Gana Perú, que son los que tienen la mayoría de los votos. Y me parece que en ese escenario no está el doctor Cateriano. ¿Qué dice el congresista Gamarra? ¿Está o no? Bueno, porque él ya ha dicho, ha agradecido, entonces de repente agradeció antes de tiempo. Bueno, la verdad no soy parte de esa comisión. Nosotros esperamos que aquellos que resulten designados por la comisión y luego sea sometido esto al pleno sean los más idóneos, los más calificados, los más capaces, y esa es la idea que nosotros tenemos. Y sobre todo que sean independientes, neutrales e imparciales. Un excongresista, 2 exministros. Sí, bueno. Soñar no cuesta nada, eso de la independencia. Bien, vamos a una pausa y regresamos con el último tema de la noche, en un momento. Esta noche en la Hora N, Midori de Javich, ministra de Salud, en entrevista con Jaime de Altavoz. Bueno, entonces la noticia que hemos logrado sacar hoy día ha sido que Pedro Cateriano no. Así es, lo que afirma el congresista. Por lo menos en boca del congresista aprista, así es, ¿no? Porque él estuvo agradeciendo. O sea que seguirá siendo ministro de Defensa. No sé si eso es bueno o malo, pero va a seguir siendo. Hasta el 28 de julio. Por lo menos hasta el 28 de julio. Al menos, habrá que esperar, ¿no? La idea es que todo el gabinete se mantenga en pleno, porque lo que importa es el seguimiento de las políticas al margen de los nombres, ¿no? Muy bien, ¿qué les parece ahora si vamos con el tema que el congresista Velázquez Quisquén lo queríamos salvar, además de no estar hablando de Alan García una vez más, porque ya tanto hablando sobre el tema de los narcoindultos ya estará cansado tanto el congresista Velázquez Quisquén, pero no, parece que es un tema recurrente. Y es así porque nosotros lo decimos en todo el sentido, la convicción que tenemos, que esta es una arremetida del gobierno, que a través de los 3 miembros que tienen en la mega comisión, lo que pretenden, el propósito de ellos es descalificar moral y políticamente a Alan García para sacarlo del camino y allanar la candidatura de la señora Humala, que es la candidata del gobierno. Entonces, obviamente,
construyen, hacen una conspiración, han construido toda una especie de un aparato, de una asociación ilícita para delinquir, y ya el señor Tejada ha adelantado juicio el domingo en Cuarto Poder cuando ha dicho de que Alan García, la comisión no va a proponer su inhabilitación, sino será a través de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Y dijo algo que yo lo puedo desmentir públicamente. Él el 1 de abril entregó al país, filtró a través de un medio de comunicación un proyecto de informe sobre los indultos. Y en ese proyecto de informe sobre los indultos proponía que a Alan García se le inhabilitara por 10 años y además que era parte de una organización, de una asociación ilícita para delinquir. Cuando nosotros denunciamos eso, toda vez que el 1 de abril Alan García había sido citado para el 3 de abril para que ella reciba su testimonio, entonces, ¿cómo acusan a una persona sin antes haberla escuchado? Entonces, cuando él dice que la comisión no acusa, se acusa. En el tema de los colegios emblemáticos han planteado inhabilitación para Alan García. Esa investigación ya se cayó, ya la archivó el Ministerio Público. En el tema de agua para todos, lo mismo. Entonces, es un libreto de carácter político. Y por eso es que cuando nosotros decidimos, el partido le sugiere al presidente García que vaya a la justicia y pida que un juez imparcial, objetivamente, pueda determinar que en ese proceso se ha violado, en esa investigación se ha violado el debido proceso, inmediatamente saltan a decir que Alan quiere eludir la acción de la justicia. ¿Cómo el señor Humala pudo cambiar su situación jurídica del andahuaylazo de inculpado a testigo a través de una acción que planteó Omar Chejade y que tuvo como propósito restablecer el debido proceso? Congresista Gamarra. Bueno, yo quiero partir de lo siguiente. Primer punto, no existe ninguna arremetida por parte del gobierno. Eso es totalmente falso. El gobierno no está en esto de venganzas, odios, rencores. El gobierno está construyendo un país con crecimiento, con desarrollo económico, por fomentar más oportunidades, más inversiones. ¿Y para qué inhabilitar a Alan García entonces? Con relación al tema de la supuesta, digamos, intención de inhabilitar, no existe de parte del gobierno, no existe ninguna intención. Y lo que quiero es precisar lo siguiente, con relación al tema de los narcoindultos. En este momento ya existe una persona en el penal que se trata del señor Facundo Chinguel, que es una de las personas que desde el análisis y desde la evaluación es una de las personas que habría hasta este punto encabezado toda una red de narcoindultos que favoreció a narcotraficantes, organizaciones criminales, jefes de bandas, ¿no es cierto?, y que en estos momentos están fuera del penal. Por un lado, hay ese hecho. La pregunta sale de inmediato y es: esta decisión solamente correspondía al señor Facundo Chinguel. Solo él sería el responsable de toda esta justicia paralela que se estableció en el Perú. Habría que preguntar, ¿no habrán otras personas más? ¿Quiénes filtraban los documentos y los expedientes proporcionados por el señor Facundo Chinguel? ¿Quién adoptaba la decisión? ¿Quién estampaba la última firma en el expediente de indulto o conmutación? Entonces hay muchas preguntas que todavía quedan en el aire y que definitivamente tendrán que hacerse. Pero hablando de otras personas, quien sucedió en ese cargo al señor Facundo Chinguel es el actual ministro de Justicia, Daniel Figalo, y ahora la Fiscalía ha dicho que también se lo debe investigar por las 479 conmutaciones que contaron con su aprobación, entre las cuales hubo 2 de sentenciados por narcotráfico que después volvieron a delinquir y fueron detenidos y apresados. ¿Usted está de acuerdo con que se lo investigue también a Daniel Figalo por esa circunstancia? La decisión, ¿o a uno sí y al otro no? La decisión del Ministerio Público es una decisión que corresponde a la institucionalidad del país. Pero yo le pregunto si y está por de lo acuerdo. tanto, No, bueno, si va a respetar, tiene que respetarse la decisión claro, del Ministerio Público. Hay una decisión del Ministerio Público, la misma que en su momento nosotros asumiremos y respaldaremos, que se realice todo tipo de investigaciones con relación a los narcoindultos. Lo que sí quiero dejar bien claro, que en el caso del actual ministro de Justicia, hay indultos que se han dado, pero a casos de enfermos terminales, que a la fecha inclusive hay como 4 personas que han fallecido. Que han vuelto esos narcotraficantes, vuelto de
479 que también de todo. en el caso del gobierno de Alan García hubo más, pero digamos, no es por lo menos verdad. dos. En el caso no es verdad de- que se ha dado indultos que humanitarios termine- solamente en la el gestión, gobierno. claro, en la gestión del señor García, definitivamente se dieron como 5.500, de los cuales alrededor de 800 han vuelto a delinquir Y con el ministro dos. y 170 están ya nuevamente capturados, ¿no? Entonces, ahora habría que preguntarse también, ¿no? De los 5.500, todos estarán tranquilos, nadie Pero habrá no es- vuelto a no es delinquir. cierto Bueno, lo es que un dice tema. Teófilo. ¿Cómo van a haber 800 que han vuelto a delinquir? Estás Bueno, equivocado. ese- Lo que eso- sucede es, lo del doctor Figalo es lo siguiente. El doctor Figalo reemplazó a Facundo Chinguel. Obviamente toda la comisión de gracias fue removida, pero todo el aparato, los promotores, los asistentes fueron los mismos que tuvo Facundo Chinguel. O sea, el aparato ilegal, usted dice, o sea, todo ¿está el de acuerdo aparato que que Facundo trabajó, Chinguel- supuestamente, todo eso se está investigando. Se dieron 479 conmutaciones e indultos. Dentro de esas personas habían cientos que tenían que ver con condenas por narcotráfico. Dos de ellos han vuelto a cometer un delito. ¿Qué culpa tiene el doctor Figalo que hayan vuelto a cometer el delito? Por eso vamos a decir nosotros, oiga, hay que responsabilizarlo al ministro de ahora, en ese entonces funcionario, presidente de la Comisión de Gracias, y no es verdad. Yo estoy en condiciones de mostrarle que este gobierno ha otorgado 169 conmutaciones a condenados por narcotráfico, especialmente burriers extranjeros. No es verdad que se ha dado solamente indultos humanitarios. Y yo lo emplazo a Teófilo Gamarra para que muestre lo contrario. Este gobierno, el señor Humala, ha dado indultos y conmutaciones a condenados por narcotráfico. Y eso de ninguna manera lo descalifica al presidente de la República. Ahora, el indulto o la conmutación es un beneficio para condenados, para gente que ha cometido un delito. Entonces, no es para María Teresa Calcuta. Lo que quieren los señores es satanizar y decir, bueno, porque se dio a un condenado por narcotráfico y hay una organización delictiva. De repente hubo un pío ahí en el penal, un promotor que cobró 1.000. Los que hubieran, hay varios testimonios, no es uno solamente Lo que habla quiero de decir, Miguel. Verónica, eso es materia de investigación. Y nosotros hemos saludado que Facundo Chinguel, el Ministerio Público, haya tomado cartas en el asunto y haya solicitado que se le prive su libertad provisionalmente, porque a mí, de verdad, te lo digo como aprista, me mortifica, por ejemplo, que este señor haya ido a la primera comunión de este delincuente Brasil, este narcotraficante, que se haya encontrado con él en Piura coincidentemente. Además, Esos hechos que las deben ser investigaciones investigados. van a aumentar y que van a tocar incluso el señor Nava. Está bien, pero que ¿Qué hay del señor Nava? ¿También está investigue. involucrado con Pero eso? ¿qué tiene que ver el doctor Nava? Él es secretario del despacho presidencial, no tiene nada que ver con los indultos. No voy a decir que los después indultos deje de pasaban por el secretario de la presidencia del Consejo de Ministros, que estaba en El señor Nava manos no del tendría doctor nada que César ver Zavala. en este asunto. Pero ¿qué tiene que ver si en la línea del mando no estaba él? Bueno, en realidad hay una diferencia enorme, ¿no es cierto?, con relación a las conmutaciones e indultos que se han dado en este gobierno con relación al anterior. Yo lo que quiero dejar claro es de que en el anterior gobierno se han dado conmutaciones e indultos, y especialmente en algunos casos a narcotraficantes, a jefes de bandas y a bandas enteras de criminales del cártel de Tijuana, de México, y han salido en etapas. Y eso está en las investigaciones que se vienen realizando. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el señor Facundo Chinguel ha sido concurrente a Palacio? Habría que ver, porque ahí tendrá que realizarse las investigaciones. Entonces, ¿por qué en algún momento, ¿no es cierto?, el presidente, no fuera ministro de Justicia. El ministro de Justicia, en algún momento, de ese entonces, el señor Pastor dijo que él hacía de mesa de partes. Y por su parte, el expresidente Alan García dijo que revisaba 3 expedientes por día y minuciosamente, y que inclusive lo volvería, digamos, a firmar los expedientes, ¿no es cierto? Entonces hay muchas cosas que necesariamente están quedando en este momento en el ambiente para que puedan ser absueltas durante la investigación. No va a prosperar la coartada de inhabilitar a Alan García en el no quiere Parlamento, decir no va a que ya prosperar. se hayan determinado responsabilidades. Eso no quiere decir que ya fulano, sutano, mengano tengan la responsabilidad. Tienen que hacerse las investigaciones. Para eso se está trabajando la media comisión, para eso está trabajando el Ministerio Público. La comisión, Entonces, ¿para qué tiene un eludir? designio en habilitar a Alan García, el Parlamento. Por eso es que nosotros, como partido, no vamos a permitir
que se inhabilite a Alan García. Iremos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero el partido no va a permitir que hagan una conspiración para inhabilitar a Alan García, claro, solamente porque quieren sacarlo del camino. No, yo creo que no existe, digamos, ese es al menos un delirio de persecución de quienes acompañan al expresidente Alan García. Yo creo que las investigaciones tienen que hacerse con la mayor transparencia, ¿no es cierto? Creo que se están haciendo hasta este momento. La MEA Comisión tiene que seguir haciendo su trabajo, no se puede eludir a la acción de la justicia en las investigaciones, de modo que si se determinan responsabilidades, si determina articulación, ligazón, si se determina un nivel de participación de las distintas personalidades, no estamos hablando de persecución política, estamos hablando de que la justicia tiene que aplicarse. El presidente García nunca ha rehuido a una citación del Ministerio Público, ingresando al Ministerio Público como testigo, por lo menos, por el caso narcoindulto. En la situación que fuera el presidente respetuoso de la institucionalidad y si fuera citado al Congreso, irá. Lo que quiero dejar muy claro... Público, digo, porque existe la posibilidad que lo citen como testigo. Está bien, perfecto, pero yo quiero decir lo siguiente. No es verdad que la acción de amparo esté orientada a impedir que se investiguen los hechos que tengan que investigarse. Lo que no puede hacer es una comisión parlamentaria estar por encima de la ley y la Constitución. Te acuso y después te tomo la declaración. Eso no puede hacer una comisión parlamentaria. Una comisión parlamentaria no se puede burlar del país. Por ejemplo, el señor Tejada filtra los audios de las sesiones reservadas. Entonces se burla del reglamento del Congreso. Una consulta ya final también que ha aludido al gobierno aprista sobre que los ascensos en la policía se hacían también con pago de por medio de 20.000, 30.000 dólares. Todo eso es una conspiración del gobierno. Todo es una conspiración. La revista Belaver está dentro de la conspiración del gobierno. He leído ahora que así irresponsablemente se dice, se sospecha que un ciudadano ha declarado que el exministro Hidalgo paraba forzando para poner a su promoción para ascenderlos y que el doctor Nava... He leído y entrecomillado y no ponen el nombre de la persona que declara. Esa es una aseveración irresponsable, de verdad, que es irresponsable, y lo que quieran investigar, que se investigue. Y ya para terminar, también en Vela Verde decían que Philip Butters va a ser candidato aprista para la alcaldía. ¿Es verdad eso o no? Ya para terminar, digamos, un poquito alegre. Eso no se ha visto. Nos gustaría que una persona como Philip Butters pudiera... Sería un honor tenerlo en el partido, pero no se ha conversado absolutamente nada con él. Muy bien. Les agradecemos mucho a nuestros invitados esta noche. Que sigan las investigaciones adelante. Y bueno, creo que no pueden picarse porque estas investigaciones se lleven a cabo de la manera más transparente. Que no haya religión conyugal. Teófilo Gamarra, congresista nacionalista, y Javier Velázquez Quesquén, congresista del APRA. Muchas gracias a ambos por sus opiniones y su compañía esta noche.